Lucas 1, 36 y 37. Estamos entrando al sexto mes del año. Y Dios entregó palabra profética para esta iglesia, donde este sexto mes, Dios desea vernos sanos y saludables. ¿Cuánto lo creen? Danos salud física y espiritual. ¿Ya lo tienen? Vamos a colocarnos de pie un momentico, por favor. Perdona que os incomode un segundito. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Y aquí, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. ¿Alguien me puede repetir lo último? Porque nada hay imposible para Dios. Pueden sentarse, por favor. El que está hablando aquí es Gabriel. Está hablando a la joven María, y está diciendo, vas a concebir un hijo. Vas a tener un hijo fruto del Espíritu Santo. Y para reafirmarte en tu fe, porque de pronto esta joven está diciendo, ¿cómo es posible que esto me pase a mí? ¿Cómo me puede pasar? Dice, te voy a reafirmar en tu fe, y tu parienta, tu prima de Isabel, la que es mayorcita, la que está entrada en años, la que humanamente es imposible que tenga un hijo, va a tener un hijo con su esposo. Pero contigo voy a hacer cosas más grandes, porque nada hay imposible para Dios. Porque contigo voy a hacer cosas más grandes, porque no hay nada imposible para Dios. ¿Alguien escuchó? Porque contigo voy a hacer cosas más grandes, porque no hay nada imposible para Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre Santo, Señor Jesús, te damos gracias porque tú permites nuevamente que estemos aquí recibiendo una palabra que yo sé que va a ser de edificación, de crecimiento, de rompimiento. Te pido que llegue en la sintonía y en la profundidad que tú deseas. Guarda mi vida, guarda los míos y guarda esta congregación en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, Señor Jesús. Cada vez que Dios permite que recibamos un mensaje es porque desea edificarnos. Desea que podamos tener un nuevo pensamiento y que cambiemos diametralmente nuestra forma de pensar de ayer y pensemos de una forma distinta para nuestra bendición. Y como siempre te lo digo, yo te invito a que grabes el nombre del mensaje en tu mente, en tu alma y en tu espíritu. Y si puedes apuntado físicamente, para que mañana cuando te acuerdes del título del mensaje, automáticamente lo relaciones con lo que Dios te está hablando y lo apliques en tu vida. O lo compartas con alguien más y seas de bendición. El nombre de hoy es Cajita Feliz. ¿Qué piensan de eso? ¿No tienen dudas? ¿No tienen intriga? Cajita Feliz. En mi caso, cuando yo escucho la palabra Cajita Feliz, me lleva a una época de mi vida donde yo llevábamos a nuestro hijo a McDonald's y compraba esa cajita que traía un juguete, una sorpresa. Y cuando entregaba esa cajita, era feliz, era su momento, era su tiempo. Y una vez decidimos llevarlo a otro sitio que también tenía su menú Cajita Feliz y tenía su juguete también, y cuando se lo entregamos, él la rechazó. No le gustó porque tenía algo preconcebido en su mente. Y les cuento que muchas veces nosotros venimos a la iglesia y vemos una partecita de Dios y creemos que ese es el Dios que es todo, y a veces nos equivocamos. Algunos habrán venido y han conocido al Dios sanador porque han venido con una enfermedad y Dios lo sanó. Otros habrán conocido al Dios de la prosperidad porque habrán venido con una crisis económica y Dios los prosperó. Otros habrán conocido al Dios de las pruebas y de escasez porque han venido en pruebas y escasez y desierto y Dios los ha respaldado. Y es cierto, Dios prospera, Dios sana, Dios bendice, pero Dios es mucho más que eso. ¿Cuánto lo creen y cuánto lo saben? Es por eso que el apóstol Pablo decía, prediquemos todo el consejo de Dios, no solo una partecita. Vamos a recordar que nos dice, por favor, Hechos 20, 27 y 28. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque cuando conocemos solo una partecita de Dios, aunque esa partecita sea genuinamente de Dios, pero está reservada por encima de lo que es Dios, también puede ser herejía. La gente que conoce solo una partecita de Dios, ¿sabe qué pasa? Lo encierra en una caja, lo encierra en algo que solamente conoce Él. Y eso nos lleva a que automáticamente cuando se salen nuestros preceptos, nuestros parámetros, decimos, eso no es de Dios, eso no es del Señor. Y de ahí surgen las grandes divisiones.
De ahí surgen las grandes denominaciones, porque empezamos a decir, es que aquella iglesia cree en el Dios de, aquella iglesia cree en el Dios de, y nosotros creemos en el Dios de. Y le colocamos rótulos de hombres, le colocamos rótulos y apellidos de hombres, y hacemos lineamientos preestablecidos, y nos olvidamos que sabes que Dios ve lo que está dentro de ti, ve tu corazón, no la forma. Y muchas veces nos estamos dividiendo en lo que nos separa de Dios y no estamos viendo lo que nos une de Dios. Y somos un solo pueblo de Dios, debemos ver lo que nos une. Yo me acuerdo que hace muchos años, aunque soy muy joven, muy joven, hace muchos años yo visitaba otras iglesias con mis padres y les cuento que yo tenía un poco de confusión porque decía, nosotros somos pentecostales, somos cuadrangulares, somos adventistas, somos Asamblea de Dios, somos Iglesia de Dios. Y andaba confundido y me confundía. Y le cuento que aún me confunde. Porque si somos hijos de una misma familia, somos cristianos, somos seguidores de Cristo, debemos ser siempre cristianos sin apellido y sin rótulos. Y está bien, y es bueno que de pronto los rótulos, las cajitas nos sirvan, porque cuando queremos guardar de pronto el cereal en la casa, que nos derrame, o la sal, o de pronto queremos buscar que las cosas estén ordenadas por sus nombres, nos sirve. Los rótulos y las cajitas sirven para las cosas, pero cuando queremos etiquetar, rotular a una persona, no sirve. Y cuando queremos etiquetar a Cristo, mucho menos, porque Cristo no se puede etiquetar. ¿Cuántos lo saben y cuántos lo creen? Y la Biblia narra que los contemporáneos palestinos de Jesús también habían intentado rotular a Cristo. Habían intentado con unas cajitas y guardarlo, pero ninguna de ellas les sirvió. Ellos decían, Jesús es un carpintero simplón, y callado a los eruditos y a los conocedores de la palabra de ese momento. Decían, es un revolucionario, y él decía, hay que pagar impuestos. Decía, es un hacedor de milagros, sin embargo, él se rehusaba a hacer milagros cuando se lo exigían. Era una persona que se rodeaba con lo peor. Lo invitaban a predicar en sinagogas, sin embargo, él iba al pueblo y se rodeaba con lo peor, hasta con prostitutas. Era un hombre que en una sociedad dominada por los mismos hombres, él reclutaba mujeres. Era una persona que hablaba como un rey, pero vivía como un mendigo, como un peregrino. No lo podían etiquetar, no sabían quién era Jesús porque Jesús no permitía que lo etiquetasen. Que no pusiesen etiquetas. Decían, es un profeta, es Elías, es un sanador, es un hacedor de milagros. Y él no permitía que tuviera un parámetro porque Dios es imprescindible, es indescriptible. Me imagino que los contemporáneos de su época habrán visto a Jesús sanar a un ciego. ¿Se acuerdan cómo lo sanó? Escupió y hizo barro. Me imagino que habrán dicho, ya tenemos la fórmula para hacer milagros. Vamos a escupir barro. Hasta habrán dicho, vamos a abrir la iglesia de la salida milagrosa, me imagino. Pero él cambiaba la fórmula porque él desea sorprendernos. Una vez yo escuché a una persona que me decía, pastor, a mí me gusta que Dios me sorprenda. Y yo me apropié de eso. Porque yo me apropio de las cosas buenas. Y yo digo en la mañana, Señor Jesús, sorpréndeme, porque yo sé los planes que tú tienes para mí. ¿Tú sabes cuáles son los planes que Dios tiene para ti? Planes de bien, no de mal. Es correcto. Vamos a confirmarlo en Jeremías 29:11, que nos dice, por favor. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pensamientos de bien, no de mal. No se te olvide eso. Jesús no deja que se etiquete. Jesús no deja que tú tengas la fórmula mágica para hacer milagros. Él cuando veía que una persona estaba etiquetando, cambiaba la fórmula, cambiaba el milagro, cambiaba las personas. Y hoy en día queremos igualmente etiquetar a Jesús, queremos igualmente meterlo en una cajita y reducirlo a lo que nosotros pensamos, a lo que nos gusta. Creemos que tenemos la fórmula mágica y que si reunimos y mezclamos ciertos condimentos vamos a tener a Dios y va a aparecer el Espíritu Santo. A veces creemos que hasta si seguimos ciertos parámetros, automáticamente Dios va a estar ahí. Y Dios no permite que lo enmarquemos y lo etiquetemos. A veces pensamos, vamos a cantar ciertas alabanzas, que ahí, con esa alabanza va a estar Dios. Y hoy te dice el Espíritu Santo, debes buscarme en forma permanente. Nosotros como iglesia hemos preparado un sitio para encontrarnos con Jesús de la forma que Él desea, no como nosotros deseamos. ¿Cuántos dan un aplauso a Dios y dicen, Señor, te vamos a buscar como tú eres?
¿Sabes que la Biblia tipifica al Espíritu Santo como una paloma? Todos sabemos, ¿no es cierto? Y a veces pensamos que es una gallina. La gallina es fácil de atrapar. Usted sabe que la gallina tiene dos ojos, uno para cada lado. Y si tú le tapas un ojo, automáticamente por instinto de conservación, ella coge hacia el otro lado. O sea que es fácil atraparla porque es predecible para dónde va a ir. ¿Sí lo sabían? Que cuando vaya a atrapar una gallina, tapen un ojo y automáticamente coge hacia otro lado y la puedes atrapar. Una paloma no se sabe para dónde va a ir. Es casi imposible que tú te acerques y que se espante. Y aunque es muy mansa, la paloma es casi imposible que la puedas domesticar. No sabes por dónde va a aparecer. El Espíritu Santo no sabe por dónde va a aparecer en tu vida. Búscalo intensamente que el Espíritu Santo te va a tocar. Algunos podrán decir, no, pero pastor, yo conozco a Dios. Yo sé cuando Dios está presente. Yo he venido a la iglesia 3, 5, 7, 10 años. Yo conozco a Dios. ¿Sabes qué te dice Dios hoy? Y escúchalo. Todavía no has conocido, todavía no has visto, todavía no has subido a tu corazón lo que Dios tiene para ti, planes de bien. Todavía no has visto lo que Dios tiene para esta iglesia. ¿Cuánto lo saben? Una vez leí de un pastor alemán, no de un perro, de un pastor nacido en Alemania. Era un hombre sabio, un hombre educado, un hombre que conocía de palabra. No era un nófito, era una persona que se había dedicado a estudiar palabra. Pero como a muchos le va a pasar, no a mí, ni creo que a ustedes, se empezó a volver viejo y senil. Y con eso empezó a tomar cierta postura. Así él pensaba que lo que le gustaba a él era lo que le gustaba a Dios. Y lo que no le gustaba a él tampoco le gustaba a Dios. Y entonces empezó a decir, la guitarra eléctrica, la batería, son instrumentos del diablo. Son instrumentos de Satanás. Lo que le gusta a Dios es el acordeón y el violín. Y era precisamente los instrumentos que él tocaba y lo que a él le gustaba. Y los jóvenes, me imagino cómo se sentían los que tocaban la batería y la guitarra. Estamos tocando el instrumento del diablo. Y entonces se llenan de valor y dicen, pastor, por ese momento había que llenarse de valor para hablar de pastor. Y dicen, pastor, ¿nos puede decir en qué parte está eso de que la batería y la guitarra eléctrica no son de Dios? Y él contesta, bueno, yo he visto en toda la palabra y yo creo que esos instrumentos habrán bajado del cielo con Satanás. Sin embargo, no está, pero debería de estar. Y saben que muchas veces tenemos la tendencia de decir, esto no es de Dios, aquello no es de Dios. Muchas veces somos propensos a criticar un mensaje o hasta criticar a la persona que lleva el mensaje, porque estamos con unos preconceptos preestablecidos. A veces decimos, ¿por qué no ser más duro en el púlpito? Porque hemos sido criados con el dedo acusador, con el dedo señalador. Y se nos olvida algo muy importante, que Dios es bueno, que Dios es amor. Y Dios nunca te va a dar para destruirte. A veces me han dicho, pastor, pero usted debe ser como más fuerte. No hay tanto pecado que hay, ¿por qué no reprende más fuerte? ¿Por qué no regaña? ¿Por qué no viene con más fuerza? Porque a veces pensamos que si venimos con cada estreñido, estamos llenos de unción. Y se nos olvida que Dios quiere redireccionar nuestras vidas en forma que podamos entender lo que nos quiere hablar. Y hoy Dios te quiere hablar cosas importantes. Y a veces queremos pertenecer a esa cajita y no salirnos de esa cajita para que no seamos señalados y seamos con el mismo concepto, porque Dios quiere sorprenderte, quiere llevarte a otro nivel. Yo reconozco, y yo he visto videos cuando comencé a predicar, que yo me vestía de otra forma. Me vestía como no soy, porque pensaba que tenía que vestirme como un pastor evangélico, porque eso de pronto decía, me pone más atención. Pero ¿sabes qué? Me di cuenta una vez, descubrí que yo no soy así, que yo no me he visto así, que Dios no me hizo así. ¿Sabes por qué? Porque Dios me hizo único. Me hizo especial. Cuando me hizo a mí, rompió el molde. No hay la más mínima posibilidad que yo me encuentre con alguien que sea igual que yo, porque yo soy único. ¿Y sabes qué te dice Dios? Que tú eres único, que tú eres única, que tú eres único, que tú eres única. Y sabes que Dios te ama así y te va a perfeccionar. Cuando nosotros descubrimos eso y lo aceptamos, sabes que Dios va a quitar lo que te sobra y va a añadir lo que te falta. Porque Dios te hizo y no se equivoca.
porque Dios no es un Dios que se equivoca. Y debemos saber que Dios es un Dios inmensamente grande. Y hoy vamos a ver a Dios como nunca lo hemos visto. Vamos a ir a una excursión que Dios nos va a invitar para que podamos subir y verlo, cuánto lo quieren hacer. Dios es el mismo Dios de Abraham, el mismo Dios de Isaac, el mismo Dios de Jacob. Pero sabes que con cada uno tuvo un trato diferente, porque Dios quiere tratar contigo en forma independiente y única. Recuerda algo y no se te olvide nunca: los testimonios, las enseñanzas edifican, pero las vivencias transforman. Dios quiere tener una vivencia contigo. Oigan esto y pongan mucha atención, porque Dios quiere que ustedes nos acompañen, o que todos acompañemos a una excursión que vamos a hacer. ¿Cuántos quieren hacerla? Una vez estaba Jesús y vio a sus discípulos y dijo: oye, Pedro, Juan y Jacob, vengan conmigo, los voy a invitar a una excursión. Acompáñenme a una excursión especial y particular. Yo me imagino que Él escogió a estas tres personas porque vio en ellos algo que tenía que mostrarles, porque Dios no hace nada sin un propósito. Dice: acompáñenme, y se lo llevó. Vamos a abrir nuestra palabra, los que tengan ahí en Mateo 17, se lo leen en su casa, pero vamos a tener un seguimiento en Mateo 17. Y dice la palabra que 6 días después, Jesús toma a Pedro, Jacobo y Juan, su hermano, y lo lleva a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos fueron blancos como la luz. Y he aquí se le apareció Moisés y Elías, que estaban muertos para todos los judíos. Y entonces Pedro, me imagino yo que era extrovertido, abre la boca y dijo: Señor, bueno para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una vez desde la nube que decía: este es mi hijo en quien tengo complacencia, a él oírle. Vamos a profundizar rápidamente un poquito sobre eso, pero antes déjeme decirle que hay algo que me sorprende, que los puntos más altos de la Biblia ocurren en los puntos más altos de la tierra. Si le recordamos, Abraham ofreció a su hijo Isaac en el monte Moriab. ¿Se acuerdan? Moisés vio la zarza ardiendo en el monte Sinaí. Elías asciende del cielo desde el monte Horeb. Cristo redime a la humanidad desde el monte Gólgota, desde el monte Calvario. Y este evento de la transfiguración, este acontecimiento, dicen lo que han estudiado los teólogos, que ocurrió también en un pico alto, en un monte que tiene más de 3.000 metros de altura, que hoy en día todavía existe, que es el monte Hermón. Un lugar donde Jesús habrá dicho: ese sitio es indicado para que estemos solos, que estemos apartados, que estemos lejos del bullicio de la gente. Y yo creo que Dios nos está diciendo algo, que para que lo podamos ver transfigurado necesitamos un sitio apartado, un sitio solos, que subamos al monte. Y ese monte puede ser el monte de tu habitación, el monte de un sitio cerrado, inclusive del baño tuyo, para que puedas encontrarte con Jesús. A Jesús le faltaba poco tiempo para ser crucificado y necesitaba orar, necesitaba comunicarse con su Padre Celestial. Y en un momento de oración, Él se transfiguró, se cambió, empezó a resplandecer, se transforma en una figura cósmica delante de ellos. Y dice la palabra de la Biblia que se transfigura y su rostro resplandeció como el sol. Sus vestidos se dieron blancos y salía de cada poro de su cuerpo una luz resplandeciente que no la podían observar. Vamos a confirmarlo en Mateo 17:2. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Se transfiguró delante de ellos. De su cuerpo empezó a salir una luz resplandeciente, una luz que no se podía conseguir por ninguna parte. No era fruto de algún detergente mágico, era la luz plena de Jesús en su vida, de Dios, el mismo Dios en su vida. Porque sabes que cuando Dios está en tu vida, hay luz, no hay tinieblas. ¿Qué nos dice 1 Juan 1:5? Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Cuando tú ves a Jesús en tu vida, tú lo ves realmente como es, en su forma natural, en forma auténtica. Sabes que no va a haber luz, no va a haber oscuridad en tu vida, va a haber luz. Y lo vas a ver de una forma distinta. Estos 3 amigos de Jesús, estos 3 apóstoles, Pedro, Juan y Jacob, ya habían visto a Jesús hacer milagros. Lo habían visto caminar sobre las aguas, lo habían visto multiplicar panes y peces.
lo habían visto resucitar muertos, lo habían visto detener el viento con su voz. Sin embargo, nunca lo habían visto como estaban viendo, como una antorcha encendida. Nunca habían visto a Jesús de la forma como estaban viendo. ¿Sabes qué hizo Jesús? Lo llevó al mismísimo cielo. Le dio un tour como en 5G, como en Metaverso, lo llevó y dijo, quiero que me veas realmente como soy, en mi forma más natural, en forma resplandeciente. ¿Por qué? Porque de pronto Jesús se transforma delante de ellos como una antorcha viva y eficaz. Pero en ese momento Jesús apenas estaba precalentando, porque de repente se aparecen dos personajes. ¿Se acuerdan? Moisés y Elías se aparecen delante de ellos al lado de Jesús. Era como si Jesús hubiese quitado la cortina de eternidad y hubiera permitido que ellos apareciesen de momento para que viese la grandeza de Dios. ¿Qué nos dice, por favor, Mateo 17:3? Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Ahí estaba Jesús. Estaba con Moisés y estaba con Elías, los próceres del momento, las personas que tenían más prestigio. Y ahí estaba Pedro también. Pedro yo creo que era extrovertido, que tenía forma que primero hablaba y después pensaba. Y muchas veces cuando Dios actúa en nuestras vidas debemos es observar y callar. Debemos cuando estamos en la fiscalía, contesta lo que se te pregunta únicamente. Y Pedro no se había preguntado nada. Sin embargo, él dijo, ese es el momento de decir algo importante. Ese es el momento de lucirme. Y dice una torpeza. Dice, ¿por qué no hacemos 3 enramadas? Es decir, como 3 especies de monumentos. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. O sea, quería meter a Jesús en el mismo saco, en la misma cajita de los demás próceres. Mateo 17:4, vamos a recordar qué nos dice ahí, por favor. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Aún estaba hablando Pedro cuando el mismo Dios lo interrumpe porque dice, si lo dejo hablar más, de pronto le embarra un poquito más. Y Dios dice, este es mi hijo amado, a él oír. Dios no dice, este es mi hijo, él dice, es el único, no hay otro, es el único, a él oírle. Eso que nos está diciendo, que Dios desea que nosotros sepamos que así como Dios nos hizo único, Él también es único. No podemos enmarcarlo en una cajita, rotularlo. Yo me imagino que después de este encuentro, estos 3 personajes habrán dicho, hemos llegado de nadie ha llegado, hemos visto a Jesús realmente como es. Es como si hubiesen llegado a las profundidades del océano o habrán llegado a organizar en la luna. Están diciendo, hemos llegado de nadie más ha llegado. Iglesia, yo creo que en este momento es importante que sepamos que Dios desea que lo veamos como Él desea que nosotros lo veamos. Hoy es la mañana que Dios quiere que transfigurarse delante de ti. Porque cuando tú lo ves, empiezas a sentir lo que sintieron 3 personas. Empiezas a sentir temor. Pero no es un temor que destruye, no es un temor que te dice me van a fulminar, que me van a acabar. Es un temor que reconforta. Es un temor reverencial, es un temor que sabemos quién está con nosotros. Es un temor que dice, ¿quién podrá atacarnos si estamos contigo, Señor Jesucristo? Del fuego de la montaña nos llevó al fuego del temor. Mateo 17:6, ¿qué nos dice? Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Los discípulos andaban con Jesús permanentemente, caminaban con Jesús, comían con Jesús, lo asistían en sus milagros, dormían con Jesús. Sin embargo, hasta ese momento se dieron cuenta de la grandeza con quien estaban. Se dieron cuenta que fue que puso las estrellas en los cielos, fue que apartó las aguas de los océanos, fue que causó todas sus aguas, el que puso el cosmos en su sitio, el que sacó a su pueblo de la esclavitud, el que abrió las aguas del océano. Hasta ese momento entendieron quién era Jesús. Hasta ese momento se pellizcaron y se dieron cuenta quién estaba con ellos, quién era realmente Jesús. Cuando tú te das cuenta y te pellizcas quién está contigo, empiezas a tener un temor que va más allá de lo que tú comprendes, pero un temor que te edifica, un temor que sabes quién te está acompañando, no es un temor que te va a destruir o que va a decir quién me va a estar, quién me va a acabar. Y hoy, iglesia, les quiero hacer una pregunta y quiero que me contesten fuertemente en sus pensamientos. ¿Hace cuánto que no tienes ese temor?
¿Hace cuánto que Dios no rompió tus protocolos? ¿Hace cuánto que Dios no te sacó de tus marcas mentales, que te sacó de tu cajita de lo que tú piensas que es Dios? ¿Hace cuánto que no te ha agarrado ese temor irreverencial que dices, ¿por qué tengo ese temor? Porque siento que Dios puede todo, yo soy tan pequeñito y nada me va a destruir. Porque sabes que cuando te acostumbras a las cosas de Dios, lo sagrado se puede volver común. Y no hay nada más peligroso que lo sagrado se vuelva común en nuestras vidas. Porque nosotros decimos, no, buscar de Dios consiste en que yo aparte el domingo, en que llegue temprano a la iglesia, en que cante unas alabanzas, en que entregue un diezmo, en que escuche padre y vaya a mi casa. Posiblemente has metido a Dios en una cajita. Y ese es el momento que saques a Dios de tu cajita, que te dejes sorprender. ¿Cuántos desean que Dios te sorprenda? Les pregunto, iglesia, ¿cuándo fue la última vez que comprendiste quién era Dios? Que te haya dejado sin respiración, que sepa que no hay nada imposible para Dios. A mí me gusta mucho la palabra imposible porque sé que eso sale del margen de lo humano. Yo antes decía, no hay cosas imposibles sino hombres incapaces, pero Dios me mostró que no. Que lo que pasa es que hay hombres incapaces, pero para Dios no hay nada imposible. Y Dios quiere hacer cosas imposibles con nosotros. Hoy Dios nos está diciendo, si yo estoy contigo, lo demás es pequeño. Quiero que me veas como soy yo, y sea un Dios grande. Porque sabes que cuando tu Dios se agrandece, cuando tu Dios se toma el tamaño que es realmente, los temores que hacen disminuyen. Un Dios pequeño, un Dios de domingo, no va a tener ningún poder sobre los colapsos económicos, sobre las enfermedades, pero un Dios realmente como es, para eso no es nada, te podrás reír de esas situaciones. Y creo que Jesús había descubierto que estos discípulos, estos tres personajes, lo habían querido meter en una cajita. Y quería que ellos viesen de otra faceta, que viesen de una forma distinta, que habían visto como nunca lo habían visto, que lo vean de una forma distinta. Porque el Dios del tamaño de una cajita no te va a servir. Dios quiere que te quite los márgenes y quiere transfigurarse delante de ti. Es el momento que busquemos a Dios intensamente, que nos apartemos, que subamos a la montaña, que te apartes y digas, Señor Jesús, necesito verte como realmente tú eres. ¿Será que necesitamos conocer a ese Cristo? Pregunto, iglesia. No importa hace cuántos años conozcas a Dios, no importa qué posición tengas en la iglesia, es necesario que busquemos y conozcamos a ese Dios. ¿Será que es necesario que nos subamos al monte y vayamos a nuestra habitación internamente y podamos buscar a Dios? ¿Tú crees que no necesitas ese Dios que sale fuego de su boca? ¿Hace cuántos años tú no dices, necesito, Señor Jesús, que tu presencia me envuelva, que sepa que tú me respaldas? ¿Me siguen? ¿Siguen conmigo? Jesús te está diciendo, te invito como te invité a Juan, a Jacob, a Pedro, ven conmigo, acompáñame, quiero que tú me veas. Porque sabes que Jesús quiere verte en lo que está en tu interior. Porque cuando la burocracia, el cristianismo empieza a aumentar y el discipulado, nosotros como cristianos empezamos a disminuir, ¿sabes qué va a pasar? Nuestro Dios se va a ver cada vez más chiquito, más chiquito, más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño. ¿Hasta qué? Hasta que no lo vemos. Y de repente decimos, me enfrié, no sé qué pasó, me fui de vacaciones, no fui a la iglesia y ya de un momento a otro ya dejé de asistir, porque nuestro Dios se hace tan pequeño que ya no nos importa lo que está pasando, no nos importa pecar. Cuando empiezas a ver a Jesús de la forma que es, cuando se transfigura ante de ti, ¿tú crees que estos personajes, Pedro, Juan y Jacob, después de haber visto a Jesús como lo vieron, se habrán enfriado? ¿Que alguna circunstancia los puede haber movido? Cuando tú descubres al Dios real, ninguna enfermedad, ninguna situación económica, ningún desierto, ninguna crisis matrimonial te va a mover, porque tú sabes con quién estás, porque Dios tiene planes para ti. ¿Cuánto lo sabe? Y cuando Dios está contigo, sabes que podrá decir lo que dijo David: Jesús es mi luz y mi salvación. ¿De quién voy a temer? ¿A quién le voy a tener miedo? Vamos ahí un momentico a Hechos 15. En Hechos 15 hay una crónica, hay una reunión del concilio del momento, era el famoso concilio de Jerusalén, y había una situación muy particular. Estaba sucediendo algo en ese momento. Estaba sucediendo algo con los gentiles y con los judíos. Y convoca del concilio y dicen, está pasando algo. Quiero que ustedes se pongan un momento en los zapatos de los judíos de esa época. Eran personas que sabían leído el Torá de arriba y para abajo, conocían quién eran los próceres de la iglesia, quién era Abraham, quién era Moisés, quién era Jacob.
conocían todo del Señor Jesucristo y trataban de cumplirlo. Y estaban también los gentiles, personas que vivían del politeísmo, que habían tenido muchos dioses, que no conocían nada de nada. No sabían quién era Moisés, no sabían quién era Jacob, no sabían quién era Abraham, no conocían nada de nada, no sabían nada. No sabían ni quién era Juan el Bautista. Pero estaba pasando algo importante en ese momento con los gentiles. ¿Sabes qué estaba pasando? Eran llenos del Espíritu Santo. Y están sucediendo milagros con ellos, está sucediendo algo especial con ellos. Y se reúne el concilio de judíos y dice, ¿qué está pasando con los gentiles? ¿Qué hacemos? ¿Será que estos milagros que están sucediendo con ellos son auténticos? Y le preguntan a Pablo y a Bernabé y dice, sí, son reales. Dios los está usando a estos gentiles. Y dice, ¿qué hacemos? Tenemos dos opciones. O hacemos algo para detener este movimiento o los dejamos que sigan. Y dice que el obispo dice, debemos dejar de ponerle trabas a los gentiles. Debemos dejar de ponerle trabas porque al Espíritu Santo le ha parecido bien manifestarse en sus vidas. ¿Por qué nosotros vamos a poner más carga de lo que puede el Espíritu Santo? Y dejaron que mover del Espíritu Santo siguiesen los gentiles. Y lo demás, ya lo conocemos. El Evangelio se empezó a extender por todo el mundo. Y no hay sitio que no sea conocido porque no se puso trabas al mover de los gentiles. Iglesia amada, hoy en día estamos en la misma encrucijada. Hoy en día estamos en la misma situación donde vamos dos situaciones. Vamos a estar pendientes de lo que nos divide, de lo que nos impide mover del Espíritu Santo, o vamos a buscar a Dios en la forma que nos pueda sorprender, que se pueda transfigurar delante de nosotros. Necesitamos ardientemente que Dios nos muestre su poder, que lo podamos reconocer. Y ¿sabes qué? Ya Dios ha dicho que aquí hay una gran cosecha. Aquí va a haber un gran mover. Pero ¿sabes qué? Va a venir por la gente menos pensada. Por la gente que menos creemos, por la gente que de pronto no sabe mucho de religión, que de pronto no sabe mucho de palabra, pero que va a ser movida por el Espíritu Santo, que va a buscar a Dios en cuerpo, alma y en verdad, porque no es la forma, no es la fachada, sino es lo que está dentro de nosotros que va a permitir que el mover del Espíritu Santo se mueva. En este momento, iglesia, debemos saber que necesitamos ver a un Dios que nos permita cumplir su misión, que es de salvar almas. Dios desea que tengamos un pueblo que no lo busque en fechas especiales. ¿Sabes que Dios desea un Dios que lo busque en forma permanente? 7 días a la semana, 24 horas al día, 365 días al año, para que Dios nos sorprenda. Y estaban allí esos 3 discípulos. Ya habían visto a Dios transfigurado. Y no podían con tanta luz que postraron su rostro hacia el piso. ¿Y sabes qué dice Jesús? Los toca y dice, vamos, levántense, no temas. Cuando Dios te muestra lo que es y tú vas a caer postrado delante de él, va a decir, levántate, no temas, yo estoy contigo. ¿Qué nos dice Mateo 17:7? Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. No temas, no importa lo que estés pasando, no importa el desierto que estés viviendo, no importa la circunstancia, no importa el dictamen médico, no importa la crisis que tengas de matrimonio. Dios te dice, si me ves, ¿sabes qué? No temas, levántate, ven conmigo. Yo me imagino que esos 3 personajes, Pedro, Juan y Jacob, ¿cómo se habrán bajado de esa montaña? Me imagino se sentían indestructibles como los Avengers. ¿Quién podrá con nosotros? Me imagino que se habrá salido de Argentina, como dice mi esposa, que habrán sentido los únicos sacando pecho. Y me imagino que cuando habrán bajado esa montaña habrán visto a los demás. Por ahí están los soldados romanos. Cuidado. Habrá otros diciendo, otros están diciendo, ahí están las enfermedades, ahí está el desierto, ahí están las angustias, están las pruebas. Está la situación con mis hijos, con mi esposa. Ahí están los dictámenes médicos. Y ellos habrán dicho, ja, 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 me río de eso. Porque ellos no han visto lo que nosotros hemos visto. Ellos no se han dado cuenta con quién están andando. Ellos todavía están pendientes del problema, pero yo sé con quién estoy andando. Se habrán burlado. Y yo creo que se habrán reducido una palabra. Habrán dicho, con un Mesías así, ¿quién podrá hacerme frente?
Hoy Dios te quiere hablar y te quiere decir a ti personalmente, tú eres único, tú eres única y yo te hice así y te voy a perfeccionar. Porque también quiero que tú sepas que yo soy único, dice Dios, y que no me compares con nadie. No me busques porque yo soy el único y ningún problema es más fuerte que yo. Pero necesito que me busques. Hoy estamos en las puertas de Monte Oreb. Todavía existe y Dios todavía está diciendo, aquí estoy yo resplandeciendo, te invito a que te levantes, te invito a que vengas conmigo, quiero que te apartes, que estés solo del bullicio para que me puedas ver realmente como soy. Quiero que me saques de tu cajita y tengas un inmenso universo de cajitas feliz en tu vida, que lo puedas compartir. Iglesia, Dios quiere sorprendernos. Quiero que hoy entregues tu situación, tus problemas a Dios, que te olvides del entorno, del bullicio, de lo que está al lado tuyo, que te encuentres con Jesús. Te invito a que te pongas de pie, iglesia. Quiero que la danza me ayude con una canción. Quiero que como Jesús le dijo a los 3 discípulos, no te preocupes, levántate, ven conmigo. Si quieres, pasa aquí adelante, vamos a cantarle a Dios, vamos a decirle a Dios, Señor Jesús, quiero que me sorprendas realmente. Hoy es un día que hace un antes y un después. Que ningún problema te quite la paz. Que ninguna situación te diga, esa situación es más grande de lo que está ahí. Humíllate ante Dios, que Dios va a estar contigo. Hoy es el día, Señor Jesús, que vamos a decir, Padre Santo, quiero verte realmente como tú eres. Quiero saber que tú eres un Dios grande. Pasa aquí adelante, no le tengas temor a lo que digan la gente, o si quieres agradecerle a Dios, decir, Señor Jesús, quiero agradecerte por lo que tú has hecho en mi vida. Tú eres un Dios que resplandece luz y donde estás tú hay luz y no hay oscuridad. Y tú tienes plan de bienestar para mi vida. En este momento reconocemos tu grandeza. Sabemos que hay palabra de bendición para esta iglesia y para estas personas que están aquí en este momento. Y si estás aquí es porque tú estás dispuesto a buscar de Dios. Te pido que te manifiestes. Iglesia, les tengo una noticia muy buena. Estamos preparando una jornada de oración de 14 horas permanente. ¿Y sabe quién la van a hacer? Ustedes. Entonces váyase preparando porque vamos a ejercitarnos en la oración, porque esta es una iglesia que va a buscar a Dios de la forma que Él desea, que nos sorprenda. ¿Cuántos están dispuestos a orarle a Dios? A que seamos un cuerpo que ninguna circunstancia haga frente. No se olvide, Dios es un Dios bueno y maravilloso y vamos a tener una semana de bendición. Padre Santo, Señor Jesús, te damos gracias por este servicio. Te pido que tomes control de esta semana, que nos bendigas, que toda circunstancia, Señor Jesús, sea guiada por ti. Somos un pueblo que está fortalecido, sabemos que tenemos que buscarte y te pido en este momento que no apartes tu rostro de nosotros, que nos bendigas como realmente tú deseas, que sean bendiciones reales y no ficticias. Y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Cristo. Amén, Señor Jesús. Saludos y un fuerte abrazo en el nombre de Jesús.